Y de regreso estamos con el consumidor y como cada martes nos visita nuestro amigo Bolívar Mejía con su sección Consumo Turismo. ¿Cómo estás, Bolívar? Muy bien, Pablo. Un placer tenerte en el programa, como cada martes. Como cada martes, realmente dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Sí. En el día de hoy estamos acompañados de la doctora Montserrat Acosta, y vamos a hablar con ella sobre economía verde y cambio climático. Sí, es un tema que está hoy, gracias a Dios, en la boca de todo el mundo. Y me refiero a todo el mundo, a todo el universo, a todo lo que es el planeta Tierra, que se ha concientizado con respecto a este tema. Yo creo que la población se ha hecho eco de esta situación que estos cambios, vemos por ejemplo tormentas como esta tormenta Sandy, una tormenta sumamente extraña, irregular, con un comportamiento, hasta una trayectoria que nadie sabía dónde iba a terminar, que se conectó con una tormenta fría, o sea, todo esto tiene que ver con el tema del cambio climático. Así es. O sea, yo creo que es importante que nosotros conozcamos de esto. Y dentro de ese tema, realmente vamos a ver cómo esto trastorna la actividad turística. Sí. Pero vamos a hablar con Montserrat primero, que ella nos explique un poco sobre qué es economía verde. Así es. Buen día y gracias por tenerme aquí. Yo represento a The Nature Conservancy, The Nature Conservancy, que es una ONG para conservación del medio ambiente, y estamos trabajando muy fuertemente en lo que es el cambio climático, pero también como experta en el tema, yo le puedo hablar un poco sobre la economía verde, sí, que es no más que el desarrollo sostenible donde la naturaleza y el hombre puedan funcionar adecuadamente y pueda haber un balance entre ambos, sociedad y la naturaleza, y que podamos utilizar la naturaleza para optimizar todo lo que nosotros queremos hacer en la sociedad. Okay. Así es. Y ¿qué diferencia hay? Porque también tenemos el término desarrollo sostenible y economía verde. O sea, sí, ¿hay alguna diferencia entre desarrollo sostenible y economía verde? A opinión personal, el problema del desarrollo sostenible es que es un término que se ha usado tanto y para tantas cosas que está un poco gastado, pero no hay una diferencia. Yo, a opinión personal, creo que el desarrollo sostenible conlleva la economía verde. O sea, la economía verde forma una parte integral de este desarrollo sostenible del cual hablamos. Sí. O sea, el desarrollo sostenible es más amplio, supongo, ¿no? Toca más áreas, además de la parte económica, la parte social, la parte cultural, o sea, que tiene que ver con todo esto, y más que la economía, supongo que se refiere a eso mismo, ¿no? Al tema económico. Montserrat, la parte de tus funciones me decías que era ¿cómo se llama? The Nature Conservancy. The Nature Conservancy. ¿Cuáles son tus funciones allá? ¿Qué haces? Allá yo soy la especialista en adaptación al cambio climático. Okay. Entonces, entre esas actividades, nosotros ahora estamos trabajando muy fuertemente lo que es el fortalecimiento institucional de las instituciones que trabajan cambio climático, como son el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, al igual que capacitación, entrenamiento, llevar el tema, concienciación, llevar el tema a las poblaciones, no solamente a las poblaciones que tienen acceso al Internet, sino a las poblaciones en las cañadas, a las poblaciones en los barrios marginales que se ven afectados por cambio climático, y también tener actividades demostrativas para que las personas entiendan qué es adaptación y qué nosotros conocemos como una adaptación al cambio climático y cuáles son aquellas actividades que nos adaptan a esos impactos. Hablábamos fuera del aire, me disculpa Bolívar, hablábamos fuera del aire con respecto a este tema de la educación. Hablábamos de que la República Dominicana, por ejemplo, vemos que hay actividades, campañas de vamos a limpiar las costas, los ríos y demás, y se toma un día, un fin de semana para esto. Pero al otro día, terminan el domingo de recoger y ya el lunes está igual. Sí. Y te comentaba de que yo entiendo que también el tema de educación debe ir más allá, debe ir a esos sitios donde tú mencionabas, a las cañadas, a la gente que iba cerca de los ríos, que en las playas, las costas. ¿Se hace algún trabajo con esto? ¿Ustedes están trabajando en esta parte? Sí, nosotros como el Programa para la Protección Ambiental, que es el programa en el que trabajo, sí tenemos un gran componente de educación y concienciación, o sea, ir tanto a las poblaciones de los barrios como a las poblaciones de diferentes municipalidades, que no se quede en Santo Domingo y no se quede en toda esta área, sino que podamos ir a Jarabacoa, Constanza, Valladolid y Samaná y podamos difundir el tema, porque primero es un tema que es nuevo para nosotros, no es un tema que llevamos como país mucho tiempo trabajando, entonces hay primero que hacerles ver a las personas qué es lo que es cambio climático, cuáles son
fueron esos impactos, que no solamente es una tormenta loca que vino, sino que viene a raíz de muchas otras cosas que hemos hecho, se ha creado esa tormenta. Entonces, primero es eso, concientizar, y luego trabajar con ellos para ver qué ellos como población han hecho. Porque claro, todas esas poblaciones encañadas ya tienen algunas actividades que ellos mismos hacen para poder protegerse contra cualquiera de los impactos. Sea un día que hace mucho calor, vamos a encender todos los aires, por ejemplo, pero que eso no es algo ambientalmente tan limpio. Sí. O sea, ¿cuáles son aquellas actividades que esas poblaciones hacen para mitigar esos impactos y cómo nosotros podemos entonces ayudarles a que aquellas cosas que no pueden hacer, por ejemplo, que se le inunda la casa, cómo uno puede trabajar con la población para reducir esos impactos? Okay. Sabemos que trabaja también con el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística. ¿Cómo ha sido esa labor? ¿Cómo el sector turismo ha recibido esa labor que usted está realizando en cuanto a lo que es la concienciación sobre el cambio climático? El sector turismo lo ha recibido bastante bien. Ellos, a veces uno habla con las personas que más están aquí, pero también tenemos los inversionistas de fuera que también ven los impactos del cambio climático en donde sea que residen. Entonces, se hacen muchas actividades con ellos. Por ejemplo, yo sé que la Fundación Ecológica Punta Cana trabaja con bolas arrecifales, que son unas bolas de arrecifes que se ponen en el mar para poder amortiguar los impactos de olas en las costas y reducir la erosión de costas. Entonces, ya ellos tienen iniciativas que trabajando para la adaptación al cambio climático. Pero es importante seguir el mensaje porque un componente muy importante del cambio climático y la adaptación es el ordenamiento territorial y dónde esos hoteleros deciden ubicarse y qué ambiente impactan cuando deciden ubicarse. O sea, todos conocemos que la zona de Bávaro Punta Cana era una zona de mangle. Entonces, ¿cómo uno va trabajando con la zona, con el área, para que sean unos, vamos a decir, hoteles ecoturísticos, unos hoteles donde usen el medio ambiente para que el turista también conozca un poco del país? Yo tuve la posibilidad de, vamos a decir, el honor de conocer Costa Rica, porque para mí fue un honor conocerlo como país, como destino. Y Costa Rica tiene la particularidad de que uno de los hoteles que yo conocí estaba en la selva, o sea, estamos hablando de la misma selva, y estaba, las villas estaban hechas en árboles, en unos árboles bien centenarios, supongo, porque eran árboles bien grandes, y parte de lo que ellos hablaban, y un poco va de la mano de lo que decías, lo que ellos enseñaban era de cómo se podía hacer turismo dentro de esas áreas sin afectarlas. Al contrario, ahí no había nada, no había electricidad, o sea, ellos todo era orgánico, todo era un trabajo bien, o sea, bien de conservación, de educación, de fomentación del amor hacia el medio ambiente, y yo creo que esa parte era lo que tú te enfocabas. O sea, un poco no es los mangles está la laguna esta de Bávaro, ¿no? La laguna de Bávaro, la de Bávaro, sí, la de Bávaro, que estaba el otro día amenazada, ¿no? Hace un tiempo amenazada por el tema del desarrollo turístico. Y eso los mismos hoteleros yo creo que han tomado conciencia de que están rescatando. Yo creo que esa es la parte que tú también enfocabas. Exacto, y eso es importante, eso es integral, y eso viene, como empezamos el segmento, desarrollo sostenible, o sea, usar esa naturaleza para nuestro beneficio, tanto turístico como también uno se puede imaginar en otras áreas donde uno podría usar la naturaleza y ser de una forma amigable con ella, no en contra de ella o eliminar cualquier impacto medioambiental. Tenemos que hacer una pausa, Bolívar, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, yo quiero entonces que volvamos a hablar un poco de esto de la economía verde y cómo la República Dominicana, si se está abocando la República Dominicana y el empresariado dominicano a esa área tan importante que es el desarrollo de sus estructuras, pero también manteniendo el medio ambiente. Regresamos ahora. Y continuamos nuestra conversación y seguimos hablando de este tema tan interesante, la parte de la economía verde. Y yo quisiera que volviéramos a esto. ¿Qué tanto el empresariado dominicano se está involucrando en esta nueva forma de ver el negocio?
Yo creo que actualmente no se está involucrando tanto, debería de involucrarse un poquito más, porque yo creo que sí hay mucho campo en el cual ellos pueden obtener beneficios, porque sabemos que los empresarios son los que están buscando los beneficios, y yo creo que tienen mucho campo para hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Ahora están haciendo muchas actividades voluntarias, muchas actividades que es porque las personas se sienten bien haciéndolas y sin cobro alguno, sin beneficio alguno. Entonces yo creo que los empresarios sí pueden ellos entrar a ese mercado. Sí, ¿tú crees, Montserrat, que nosotros como país pequeño, hay algún indicador que nos pueda decir a nosotros cuál es el impacto de la República Dominicana en el medio ambiente en cuanto a lo que es la emisión de gases invernaderos, ese tipo de cosas? Sí, nosotros estimamos en las comunicaciones nacionales que se le preparan a Naciones Unidas, se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahora mismo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Nacional para el Cambio Climático trabajan en eso, y sí se tiene una estimación. Y claro, como somos un país tan pequeño, las emisiones de nosotros son muy pequeñas comparadas con otros países. Inclusive per cápita son muy pequeñas porque todavía somos un país en desarrollo. No somos un país como Japón, que es pequeño pero desarrollado. Entonces, pero se estiman y debemos mitigar, sí, pero lo importante también para nosotros es adaptarnos, porque esos impactos, si Estados Unidos, China y países grandes no deciden reducir, recibiremos los mismos impactos de cambio climático. Ok, eso nos permitiría a nosotros, como quien dice, prepararnos para cuando lleguemos a un desarrollo, a un estado de desarrollo mucho más avanzado, pues ya podamos tener una tecnología que impacte mucho menos a lo que es el medio ambiente. Exactamente, y se está trabajando con eso porque tenemos ya implementada tecnologías de mitigación de gases de efecto invernadero y mitigación de carbono, y ya estamos trabajando en eso, pero lo importante para nosotros, yo considero que es más la adaptación. ¿Cómo así la adaptación? Explícame esa parte. O sea, sí... La adaptación es eso mismo, adaptarnos a los efectos de cambio climático. Okay. ¿Cuáles son las actividades que nosotros haremos para que cuando recibamos esos impactos, no solamente mañana, con por ejemplo la tormenta Sandy que nos cruzó, sino en 10 o 20 años, cuáles son las actividades que debemos de hacer para que esos impactos no nos afecten las vidas, tanto económica como social, que no nos afecten tanto en un futuro? Tú que tienes acceso a este tipo de información, ¿cómo estamos nosotros en comparación con otros países del mundo en lo que se refiere a esto, el tema de la conservación del medio ambiente, de lo verde? ¿En qué posición estamos? Posición exactamente no te sabría decir. Yo sé que sí somos un país que recibimos muchos riesgos de cambio climático, y hemos hecho varios avances, o sea, no estamos rezagados en relación a otros países. Yo creo que, inclusive uno viendo la cartera de proyectos que existen, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo para el Cambio Climático, en la actualidad es una cartera bastante diversificada, con bastante proyectos, y si uno ve los países en que están incluidos en los proyectos, no vemos países del Caribe, no vemos tanto países de Centroamérica, es República Dominicana y un país de África, o un país del Pacífico, pero no vemos a esos países de Centroamérica. Por lo tanto, eso me da a ver a mí que nos ven a nosotros como un país con mucho potencial para implementar este tipo de proyectos. Yo he escuchado en estos días mucho un término que me gustaría que Montserrat nos lo explicara acá, que es carbono neutro. Me gustaría que nos hablara de eso y también que nos diera algunos tips, ¿verdad? Que cómo podemos nosotros como ciudadanos contribuir, vamos a decir, a preservar lo que es el ambiente para mantener un buen cambio climático. Sí, nosotros se podría estimar, y existen varias páginas web, yo sé que hay varias ONG que lo hacen en su misma página web. Podemos estimar nuestra huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Es cuánto carbono tú emites en las diferentes actividades que tú haces. También se puede hacer la huella de agua y algunas otras. Por ejemplo, yo manejo mi carro es tal marca, él emite tal cantidad de carbono. Entonces, cuando se habla de ser carbono neutro, es que tú reduzcas, que en tu día tu huella de carbono sea cero. Por ejemplo, tú tuviste que manejar tu carro, pero luego tú caminaste un pedazo, luego tú sembraste un árbol, luego tú hiciste algo que lo que hace es que reduce ese impacto de carbono, esa huella de carbono que tú dejas. Sí. Y la parte del reciclaje,
República Dominicana. Cuando hablamos de economía verde, hoy día vemos que muchos de los negocios más verdes que existe es el tema del reciclaje. Hablamos de que, pero no hoy, o sea, el reciclaje siempre se ha realizado. ¿No se acuerda el que pasaba por la casa compro batería, eso es un mecanismo, es un reciclaje, porque eso se utilizaba en para hacer nuevas baterías u otros productos. El reciclaje, ¿qué rol tiene el reciclaje en República Dominicana? ¿Qué tan importante ha ido creciendo esto? ¿La gente ha tenido conciencia con el tema del reciclaje? Yo creo que sí. Yo he visto muchas iniciativas de reciclaje ahora en el país. Cada vez que se hace una actividad que tiene el título de verde, siempre están unas de las instituciones que hacen reciclaje. Yo creo que es un poquito centrado en las ciudades y en las personas de mayor poder adquisitivo, porque en las cañadas y eso, que son personas que no tienen inclusive basurero y tienen que tirar la basura en el río, todavía ese mensaje no ha llegado, que lo importante yo creo que es que llegue, y la importancia del reciclaje es, si uno puede reducir la basura y puede recopilarla y ubicarla en sus diferentes tipos, ya uno tiene toda esa basura, no la tiene en la playa, no la tiene en el río, y la puede sernos útil para algo. Por ejemplo, esas botellas de agua son útiles, tanto el aluminio, son cosas que podrían ser útiles fuera de su primer uso. Entonces, es muy importante que ese mensaje de reciclaje llegue a las poblaciones. Sí, porque hoy día hablamos de que una botella, por ejemplo, para degradarse dura 1 millón de años. Hablamos que el plástico por igual, o sea, son productos que son dañinos para el medio ambiente, y que obviamente si nosotros podemos reutilizarlo de nuevo, no hay que hacer más, y entonces también mantenemos el medio ambiente limpio. Yo creo que es importante. No, y con la basura sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas. Y no me canso de hablar de la comunidad de las placetas, que pasamos aquí un video hace un tiempo sobre cómo ellos trabajan con el tema de la basura, cómo la reciclan, las cosas que hacen, inclusive hacen artesanías a través de la basura. Y sabemos de países, por ejemplo, que la utilizan para generar energía. O sea, que la basura también se le puede sacar muchísimos provechos. Qué bien. Bueno, es verdad que Montserrat, un placer conocerte, la doctora Montserrat Costa con nosotros. Importantísimo este tema, ojalá que nuestro país siga creciendo en dirección hacia el tema de la economía verde, hacia lo verde, que al final del camino las generaciones futuras nos lo van a agradecer muchísimo. Claro, claro. Y dentro de lo que es el concepto responsabilidad social corporativa, que las empresas, ¿verdad?, de nuestro país pues se inmiscuyan en este tipo de acciones en cuanto a lo que es su entorno, o sea, a trabajar y concienciar y ayudar a las personas de las comunidades para que creen conciencia sobre cómo mantener el medio ambiente limpio. Un placer. Igual. Le agradezco mucho. A mí me gusta llevar el mensaje de adaptación al cambio climático a las poblaciones, porque como hablamos en inicio, se trata primero de concientizar a las personas y poner el tema ahí para que las personas busquen y se informen y se enteren de qué tienen que hacer para ellos poder adaptarse. Entonces le agradezco mucho que me hayan invitado hoy al programa. Y el impacto económico ya en la población, ya en esos mismos sectores empresariales, de este cambio climático que estamos viviendo en estos momentos, o sea, ¿cómo impacta económicamente a esos sectores? Los impactos no se han estimado para el país porque se necesitaría muchísima información, pero cada vez que hay una tormenta se tienen, por ejemplo, con Olga y Noel, yo sé que el PNUD hizo un trabajo fuertísimo para estimar cuáles eran monetariamente los impactos, y van en los millones y millones, y un gran porcentaje del PIB. Entonces uno tiene que pensarlo en esas dimensiones, que se lleva mucho dinero del gobierno, del pueblo, que se puede utilizar para otras cosas. Así es. Y la tormenta Sandy, ahora por ejemplo la Barquita, todavía tenemos personas que están sufriendo. No, y en la zona sur, la región sur del país, una tormenta que no pasó por la República Dominicana, fue por la orillita, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes. Muchísimas gracias, Montserrat, por estar en el programa Bolívar, hermano. Muchas gracias, como cada martes, Sección Consumo Turismo, siempre con invitados muy interesantes y muy especiales. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, Cocina Diferente con Marisela de Mañón. Vamos a ver qué tiene ella para nosotros en el día de hoy, para que usted tenga opciones de alimentarse de una forma más sana y más verde. Regresamos ahora.